Mi hijo menor, que es piloto, me llamó. Mamá, está pasando algo extraño. Mi cuñada está en la casa. Sí, está, le respondí. Está en la ducha. Su voz bajó a un susurro. Eso es imposible, tengo su pasaporte en mis manos. Acaba de abordar mi vuelo a Francia. En ese mismo momento, escuché pasos detrás de mí. Me alegra que estés en casa. Si estás viendo este video, por favor dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Esta mañana, como cualquier otra, me apresuraba a lavar los platos después del desayuno. Mi hijo mayor, Steven, se había ido temprano al trabajo, dejando la casa en silencio. Su hijo, mi nieto Matthew, ese travieso y listo niño de 7 años, ya había sido recogido por el camión de la escuela. Y Araceli, mi nuera, la esposa de Steven, acababa de subir al piso de arriba. Su voz suave flotó hacia mí. Mamá, voy a darme una ducha rápida. Está bien, asentí, sonriendo. Apenas había guardado el último plato cuando sonó el teléfono fijo. Me sequé las manos con el delantal y me apresuré a contestar. La voz alegre y juvenil de mi hijo menor, Iván, llenó la línea. Mamá, solo quería saludarte. Tengo un poco de tiempo libre durante una escala en el aeropuerto. Escuchar su voz se sintió como un abrazo cálido. Iván es mi orgullo y alegría, un joven copiloto siempre en movimiento, viviendo ese sueño de la infancia de conquistar los cielos. Sonreí y le hice unas preguntas sobre su vuelo y sobre cómo estaba. Él rió con ganas y me dijo que todo iba muy bien, que el trabajo estaba fluyendo sin problemas. Pero de repente, su tono cambió, como si dudara en decir algo. Oye, mamá, pasó algo muy raro. Mi cuñada está en la casa. Me quedé perpleja. Miré hacia las escaleras, donde todavía podía escuchar el agua corriendo en el baño. Claro que está, cariño. Araceli está arriba, tomando una ducha, le respondí, completamente segura. Araceli me había hablado hacía menos de 10 minutos, y llevaba esa blusa blanca que siempre usaba en la casa. ¿Cómo podía estar equivocada? Pero al otro lado de la línea, Iván guardó silencio por un buen rato. Tanto que podía escuchar su respiración. Luego su voz se volvió muy seria, llena de asombro. Mamá, eso es imposible, porque tengo su pasaporte aquí mismo en mi mano. Acaba de abordar mi vuelo rumbo a Francia. Reí, pensando que debía haberse confundido. Ay, hijo, seguro lo viste mal. Acabo de ver a Araceli. Incluso me dijo que iba a darse una ducha. Intenté explicarle con calma para tranquilizarlo, pero él no se rió. No me respondió como siempre. Me contó con voz lenta, como si estuviera tratando de ordenar todo en su cabeza, que después de que todos los pasajeros habían abordado, bajó a buscar unos papeles que había olvidado y, por accidente, encontró un pasaporte tirado cerca de la puerta de embarque. Al principio pensó en entregárselo al personal del aeropuerto. Pero cuando lo abrió para ver a quién pertenecía, se quedó paralizado. La foto era de Araceli. Su nombre estaba ahí, clarito. No había manera de confundirse. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero traté de mantener la calma. ¿Estás segura, Iván? Ese pasaporte podría ser de otra persona, dije, aunque ya sentía un pequeño pinchazo de inquietud. Iván suspiró, y su voz ahora era mezcla de desconcierto y firmeza. Mamá, bajé a la cabina de pasajeros para ver si era ella. Está sentada en primera clase junto a un hombre que parece muy rico y elegante. Están hablando muy cerca, como si fueran pareja. Las palabras de Iván fueron como un puñal. Me quedé congelada, aferrada al teléfono. La cabeza me daba vueltas. Pareja. Imposible. Acababa de escuchar la voz de Araceli desde arriba. Acababa de verla en persona, en esta misma casa. Pero justo en ese momento, el sonido del agua en el baño se detuvo. Escuché la puerta del dormitorio abrirse y la voz de Araceli bajó por las escaleras. Era suave, pero lo suficientemente fuerte como para hacerme saltar. Mamá, ¿quién es? Entré en pánico.
Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. Solo es un amigo mío, respondí rápido, con la voz temblorosa, y me apresuré a la sala para evitar la mirada de Araceli mientras ella asomaba la cabeza desde las escaleras, con el cabello aún mojado. Cerré la puerta y susurré al teléfono, tratando de no mostrar mi nerviosismo. Iván, acabo de escuchar a Araceli. Está aquí. Acaba de terminar de ducharse. ¿Estás seguro de que no te equivocaste? Al otro lado, Iván guardó silencio de nuevo. Y entonces su voz se volvió más dura. Mamá, es imposible. La tengo justo enfrente de mí en este avión. La estoy viendo ahora mismo. Me quedé sin palabras, la mente en blanco. Colgué el teléfono, con las manos temblando tanto que casi se me cae el auricular. La sala de repente se sintió asfixiante, aunque el sol brillaba afuera. Me desplomé en el sofá tratando de respirar profundo, pero el pecho me pesaba con una pregunta sin respuesta. Si Araceli estaba aquí, ¿quién era la mujer en el vuelo de Iván? Y si la mujer del vuelo era Araceli, ¿quién era la persona en mi casa? Unos minutos después, Araceli bajó a la cocina. Llevaba un vestido azul claro, limpio, el cabello aún húmedo, y sonrió con la dulzura de siempre. Mamá, hoy voy al mercado temprano. ¿Quieres que te compre algunas verduras o algo? Su voz era amable, familiar, como si no pasara nada extraño. La miré, intentando forzar una sonrisa, pero por dentro sentía como si cargara piedras. Sí, cariño. Tráeme unos jitomates, por favor, respondí, con la garganta seca. Araceli asintió, tomó su canasta de mimbre y salió de la casa. Su silueta desapareció detrás de la reja. Me quedé allí, viéndola irse, con un torbellino en el alma. No podía creer que Iván me estuviera mintiendo. Mi hijo no tenía ninguna razón para inventar algo así. Siempre había sido un chico honesto, muy sensible y cariñoso con la familia. Pero Araceli, la nuera con la que había vivido tantos años, también estaba frente a mí, en carne y hueso. Inconfundible. Me pregunté, ¿habrá algo que se me esté escapando? ¿Será que hay algún secreto en esta casa que yo, una mujer mayor, nunca he notado? Me senté en silencio en la sala mientras el sol del mediodía se filtraba entre las cortinas, proyectando tenues rayas de luz sobre el piso de losetas. El viejo sillón donde siempre me siento a tejer o a leer cuentos a Matthew también parecía más pesado ahora. La llamada de Iván seguía resonando en mi cabeza. Cada palabra suya era como un golpe de martillo al corazón. Miré alrededor de la sala, donde colgaban las fotos familiares, Steven y Araceli en su boda, el recién nacido Matthew, y la sonrisa radiante de Iván cuando se puso por primera vez su uniforme de piloto. Todos esos recuerdos ahora parecían cubiertos por una neblina, borrosos y llenos de dudas. Mi nombre es Stella Brooks, viuda de 65 años que vive en un vecindario tranquilo de clase media en Phoenix, Arizona. Mi esposo, Rafael, falleció hace 10 años, dejándome a mis 2 hijos, a quienes amo más que a mi propia vida. Steven, el mayor, es un arquitecto trabajador, siempre inmerso en sus planos y proyectos. Iván, el menor, es mi orgullo por haber hecho realidad su sueño de convertirse en piloto. Mi vida giraba en torno a la pequeña familia de Steven, mi nuera Araceli, mi nieto Matthew, y los días tranquilos en esta casa. Araceli, mi nuera, siempre había sido para mí el modelo perfecto. Hermosa, trabajadora, siempre impecable, desde la forma en que se vestía hasta cómo cuidaba a Matthew. Aún recuerdo el día de su boda, una gran fiesta en el jardín de la casa de sus padres. Aunque la familia de Araceli no era adinerada, hicieron todo lo posible para que todo fuera perfecto. Araceli entró a mi casa con una sonrisa confiada y una mirada brillante, como si hubiera nacido para ser una esposa y madre maravillosa. Solía pensar en lo afortunada que era de tener una nuera como ella. Después de que Araceli se fue al mercado, me quedé sentada, inconscientemente agarrando el borde del mantel. La llamada de Iván me hizo reconsiderar pequeños detalles que antes me parecían normales. Había días en que Araceli salía diciendo que iba al mercado o a visitar a una amiga, pero cuando regresaba, parecía otra persona. Un día estaba llena de dulzura, abrazando a Matthew y cantándole para que se durmiera. Pero en otros días, estaba de mal humor y me gritaba solo porque se me olvidaba poner el salero en su lugar.
Antes pensaba que eran solo los cambios de humor de una mujer joven. Pero ahora ya no estaba tan segura. Mi corazón estaba hecho un nudo, como si alguien estuviera jugando con todos los recuerdos que tanto había atesorado. Recuerdo que hace unos meses, Araceli tomó un bolígrafo para escribir la lista del súper con su mano derecha. Su letra era muy recta y prolija. Pero al día siguiente, la vi usando la mano izquierda, y escribía con más curvas, como si no estuviera acostumbrada. Le pregunté: ¿desde cuándo escribes con la otra mano, cariño? Ella se rió y respondió rápido: oh, nada más por diversión, mamá. Estoy practicando. Asentí sin darle más vueltas. Pero ahora ese detalle se había convertido en una punzada en mi mente. Estaba perdida en mis pensamientos cuando escuché la puerta abrirse. Matthew entró corriendo, su mochila rebotando en la espalda. Me abrazó con fuerza y, con su vocecita cantarina, dijo: abuela, la maestra me felicitó hoy porque dibujé muy bien. Le acaricié la cabeza, intentando sonreír, pero aún sentía un peso en el pecho. Matthew se sentó y sacó su cuaderno para enseñármelo. Abuela, mira. Ayer mi mamá me ayudó con la tarea con su mano derecha, y su letra estaba muy bonita. Pero hoy escribió con la izquierda, y salió fea. El niño me mostró 2 páginas del cuaderno, una con letras bien formadas y otra con letras torcidas. Miré la letra y sentí un nudo en el corazón. Tu mamá debió estar ocupada hoy. Probablemente estaba cansada. Por eso escribió así, dije, tratando de ocultar mi confusión. Pero Matthew me miró con sus ojos inocentes. Abuela, mi mamá es tan rara. Unos días me abraza súper fuerte, pero otros ni me mira. Las palabras de mi nieto fueron otro puñal. Lo abracé, tratando de consolarlo, pero en mi cabeza todo empezaba a enredarse. En ese momento, sonó el timbre. Me levanté, abrí la puerta y vi a la señora Collins, mi buena vecina, parada con el plato que Araceli le había llevado el día anterior. Sonrió con su habitual amabilidad, pero había curiosidad en sus ojos. Estella, tú no eras tan amable, pero ayer me di cuenta de que me dio el plato con la mano izquierda, y me habías dicho que es diestra, ¿verdad? ¿Eso es extraño, o tal vez usa ambas manos? Forcé una sonrisa y le respondí: puede ser, Ellen. ¿Quieres pasar a tomar un té? Ella asintió y entró, pero su comentario fue como una espina clavada en mí. No era solo cosa mía. Hasta los vecinos habían notado la diferencia. Le serví té y hablamos de esto y aquello. Pero en cuanto se fue, me dejé caer en el sofá con la mano sobre el pecho. Me sentía congelada, como si el mundo se me viniera encima. Aquella tarde salí al jardín con la regadera, tratando de dejar que el agua cayera suavemente sobre las margaritas que había cuidado durante años. El sol empezaba a ponerse. Las sombras de los árboles se extendían por el patio, pero mi alma no encontraba paz. Las palabras de Matthew, de la señora Collins y la firme voz de Iván en el teléfono seguían dando vueltas en mi cabeza como piedritas lanzadas a un lago tranquilo, creando ondas que no se detenían. Yo regaba las plantas, pero mi mente no estaba allí. Me preguntaba: ¿seré demasiado vieja para darme cuenta de las cosas extrañas que pasan en mi propia casa? ¿O he estado cerrando los ojos a propósito, queriendo creer en la familia feliz con la que siempre soñé? Araceli regresó del mercado cargando su canasta de mimbre. Pero lo que me llamó la atención fue que la sostenía con la mano izquierda. Recordaba perfectamente que Araceli siempre usaba la derecha, desde cómo sostenía el cuchillo para picar verduras hasta cómo peinaba a Matthew. Me quedé ahí viéndola poner la canasta sobre la mesa de la cocina, y le pregunté en voz baja: ¿qué compraste, Araceli? Mi voz intentaba sonar natural, pero por dentro crecía una ola de sospecha. Ella sonrió y respondió muy educadamente: compré jitomates, cilantro y pescado fresco. Mamá, hoy voy a preparar el pescado al horno que tanto te gusta. ¿Te parece bien? Su voz era suave como siempre, pero no pude evitar fijarme en sus manos. ¿La izquierda? No, la derecha. Asentí y me giré, fingiendo limpiar la mesa, pero el corazón me latía con fuerza. ¿Me lo estaba imaginando o estos pequeños detalles intentaban decirme algo? A la hora de la cena,
Toda la familia se reunió alrededor de la mesa. Steven estaba cansado después de un largo día de trabajo, pero aún así sonreía a Matthew y le preguntaba cómo le había ido en la escuela. Araceli comía despacio, con delicadeza, y hasta se volvió hacia Steven para recordarle. Cariño, la reunión de padres con maestros es la próxima semana, así que asegúrate de pedir el día libre. La miré, tratando de encontrar a la nuera de la que tanto me sentía orgullosa. Pero en mi cabeza seguía resonando la voz de Iván: está sentada en primera clase junto a un hombre. Me mordí el labio, intentando tragar la angustia, pero sentía como si una piedra se me hubiera quedado atorada en la garganta. Tan solo 3 días después, todo era diferente. Matthew dejó caer un vaso de agua durante la cena, y el líquido se derramó por todo el mantel. Rápidamente agarré un trapo para limpiarlo, riendo. Está bien, cariño. Solo ten más cuidado. Pero Araceli, sentada frente a él, frunció el ceño de repente y dijo con voz cortante: Matthew, ¿por qué eres tan torpe? Ten más cuidado. Me quedé paralizada, mirando a Steven. Él también frunció el ceño y dijo en voz baja: Araceli, fue un accidente, eso es todo. Ella se volvió con un destello de enojo en los ojos. Tú siempre lo defiendes y al final yo parezco la mala de la casa. El ambiente en la mesa se volvió pesado. Matthew bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Lo abracé, sintiendo un dolor profundo. Hace apenas unos días, Araceli lo había recordado de la escuela con cariño, y ahora parecía una persona completamente distinta. Me senté a su lado, observando en silencio, intentando armar las piezas en mi cabeza. Hoy estaba irritable. El otro día tan dulce. Hoy usaba la mano izquierda. El otro día, la derecha. Estas pequeñas diferencias, una por una, se acumulaban en mi mente como piezas de un rompecabezas que aún no podía ver completo. Me decía a mí misma que debía calmarme. Pero cada vez que miraba a Araceli, veía a una extraña, como si no fuera la nuera con la que había vivido tantos años. Unos días después, llevé a Matthew a la escuela. Él me tomó de la mano mientras caminábamos por la misma calle empedrada de siempre. De repente, se detuvo, me miró y dijo con voz triste: Abuela, ayer mi mamá me enseñó a escribir y fue tan paciente. Su letra era tan bonita, pero hoy ni siquiera quiso ver mi tarea. Me dijo que la hiciera sola. Me arrodillé para mirarlo a sus ojos claros, y sentí que el corazón se me rompía. Tu mamá estaba ocupada, cariño. No estés triste, dije, aunque mi voz temblaba. Matthew asintió, pero su mirada seguía llena de decepción. Lo abracé, sintiendo una enorme sensación de impotencia. Solo tienes 7 años. ¿Cómo iba a entender algo que yo misma no podía descifrar? Esa noche nos sentamos a cenar de nuevo. De repente, Araceli sacó un pequeño cuaderno de su bolsa y empezó a escribir algo con la mano izquierda. Steven, que se estaba sirviendo la comida, se rió de repente. Oye, ¿desde cuándo escribes con la izquierda? Se ve tan extraño. Araceli se detuvo de golpe con una sonrisa forzada en los labios. Oh, solo estoy experimentando, cariño, dijo. Rápidamente guardó el cuaderno en su bolsa, pero yo noté un destello de pánico en sus ojos. Steven negó con la cabeza y no dijo nada más, pero yo sabía que él también había notado algo extraño. Me quedé sentada ahí, agarrando la cuchara, tratando de mantener el rostro sereno, pero por dentro las dudas crecían como un fuego lento. Una mañana, tomé un frasco de especias vacío y crucé la misma calle empedrada de siempre para ir a la casa de la señora Collins. Araceli lo había tomado prestado unas semanas atrás, diciendo que era para preparar el chile que tanto le gusta. Toqué la puerta y la señora Collins la abrió con su habitual sonrisa amable. Estella, pasa. Déjame prepararte un café, dijo, con un trapo aún en la mano. Le entregué el frasco, pensando en agradecerle y marcharme, pero ella me jaló para que me sentara en una silla de madera en su cocina. El ambiente era cálido, olía a café recién tostado, pero no podía relajarme. La señora Collins me miró con ojos llenos de duda y bajó la voz. Estella, por favor no te enojes con lo que voy a decir. ¿Ha cambiado la personalidad de tu nuera?
Un día me saluda tan feliz y hasta pregunta por mis hijos. Pero ayer pasó por aquí. Le hice una señal y ni siquiera me reconoció, como si no me conociera. Las palabras de la señora Collins fueron otra piedra más en el lago agitado de mi corazón. Forcé una sonrisa y respondí. Debió ir con prisa, Ellen. Ya sabes cómo son los jóvenes hoy en día. Pero por dentro estaba hecha un desastre. Sabía que la señora Collins no hablaba por hablar. Es una persona muy sensible, que siempre se fija en los detalles. Si hasta ella había notado lo extraño que estaba Araceli, entonces mis sospechas ya no eran solo imaginación. Me quedé un rato más, tomé un sorbo del café ya frío y me despedí, con el corazón pesado. De camino a casa, pasé por la panadería del señor Johnson, donde siempre compraba pan dulce para Matthew. Él estaba detrás del mostrador y, al verme, sonrió. Señora Brooks, ¿qué le traigo al campeoncito hoy? Pedí unos panés, y de repente él preguntó. Usted es la mamá de Steven, ¿verdad? Su esposa vino el otro día, tan amable. Incluso me dijo lo delicioso que estaba mi pan. Pero esta mañana volvió con el ceño fruncido. Compró el pan y ni siquiera dio las gracias. Solo se fue. Me quedé paralizada, agarrando con fuerza el asa de mi bolso. Debió estar cansada, yo respondí, con la voz temblorosa. Le agradecí rápidamente y me fui. Las palabras del señor Johnson fueron otro puñal, cortando más profundo en las dudas que crecían dentro de mí. Al llegar a casa, me preparé un té y me senté en el porche. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo el aroma de las margaritas del jardín. Miré hacia la calle que llevaba al mercado por donde Araceli siempre caminaba. De repente, la vi regresar, cargando su bolsa de compras, pero me saludó con voz seca. Buenas tardes, mamá. No hubo sonrisa, ni felicidad como ayer, cuando presumía haber conseguido un buen precio en el cilantro. Asentí y respondí en voz baja. ¿Ya regresaste? Pero por dentro no podía evitar observarla más detenidamente. La blusa que llevaba hoy era azul marino, distinta a la blusa blanca que traía cuando salió. Intenté preguntarle en voz suave. ¿Por qué cambiaste de blusa? Araceli hizo una pausa por un segundo y luego respondió rápidamente. Oh, se me manchó y tuve que cambiarme. Sonrió a medias y se apresuró hacia la cocina. Me quedé allí con la taza de té en las manos, sintiendo como si una piedra me aplastara el pecho. Las palabras de la señora Collins, del señor Johnson y la forma en que Araceli me respondía, todo me obligaba a dejar de ignorar las cosas. Esa noche cenábamos todos. Matthew hablaba de la escuela con su vocecita alegre, pero noté que Araceli solo asentía sin contestarle, distinto a otras veces. Cuando Steven preguntó, ¿ya terminaste de comer para que tu mamá pueda recoger los platos? Matthew se volvió de repente hacia mí y dijo inocentemente. Abuela, mi mamá no me cantó para dormir. Pero ayer sí cantó esa canción, Quito lindo, la que siempre me cantas, y sonaba tan bonita. Miré a Araceli, que se servía la comida sin reaccionar. Pero las palabras de Matthew fueron como una aguja clavándose en mi corazón. Esa canción de cuna, ese Quito lindo que yo solía cantar a Steven y a Yvonne, solo Araceli y yo la conocíamos en esta casa. Entonces, ¿por qué la cantó ayer y hoy no? ¿Por qué cambió tan rápido? Me levanté para recoger los platos, pero mi mente ya no estaba allí. Recordé las veces que Aray salía diciendo que iba a ver a una amiga, pero regresaba con una mirada extraña. Un día traía un ramo de flores frescas, diciendo que una amiga se lo había regalado. Pero otro día se enojaba cuando le preguntaba. ¿Dónde fuiste hoy que llegaste tan tarde? Antes pensaba que eran cosas sin importancia, pero ahora parecían piezas de un secreto mucho más grande. No quería creer que Araceli me estaba ocultando algo, pero cada palabra, cada gesto suyo me hacía dudar. Esa noche, después de limpiar la cocina, me senté en la mesa del comedor y saqué un cuaderno viejo de un cajón. Mi mano temblaba mientras escribía la primera línea. 3 de la tarde Araceli sale al mercado, regresa 6 de la tarde con blusa azul. Actitud irritable. No sabía exactamente qué estaba haciendo, pero sabía que ya no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Seguí escribiendo.
Ayer cantó a Matthew para dormir, tierna. Hoy estuvo fría, no cantó. Cada palabra era un golpe pesado, como si estuviera grabando mis sospechas en la realidad. Mi viejo cuaderno ahora estaba lleno de notas sobre Araceli. Cada línea era una pieza de mi duda, como si estuviera pintando un cuadro que no me atrevía a mirar. Me quedé sentada en la cocina, mirando el cuaderno con el corazón pesado. Ya no podía seguir guardando todos estos pensamientos para mí misma. Eran como olas que subían y bajaban, dejándome sola en mi confusión. Necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que me entendiera, que no me juzgara, que no saltara a conclusiones. De inmediato pensé en Carol, mi mejor amiga, que ha estado conmigo desde jóvenes, cuando solíamos sentarnos a tejer bajo un árbol y contarnos nuestras vidas. Tomé el teléfono, con la voz temblorosa. Carol, ¿estás libre esta tarde? Vamos a la cafetería de la esquina. Necesito hablar. Carol aceptó al instante, con su voz cálida de siempre. Estella, sabía que algo andaba mal. Espérame, ya voy para allá. Sentí un pequeño alivio, pero la preocupación seguía pesándome. Me puse mi viejo chal y salí de la casa rumbo a la pequeña cafetería de la esquina, donde Carol y yo habíamos compartido tantas alegrías y penas. El lugar seguía igual, con sus mesas de madera oscura y ese delicioso aroma a café recién tostado. Elegí una mesa en un rincón donde la luz era tenue, para que nadie escuchara nuestra conversación. Me senté ahí, abrazando la taza de café caliente, pero con el alma helada. Me preguntaba cómo iba a contarle todas estas sospechas. ¿Cómo me atrevería a admitir que estaba dudando de mi propia nuera? Carol llegó con un suéter ligero y cargando una bolsa de verduras frescas. Se sentó y me miró directamente a los ojos con esa mirada aguda pero afectuosa. Estella, solo con ver tu cara, sé que algo grande anda mal. Vamos, suéltalo. ¿Qué te tiene tan preocupada? Respiré hondo, intentando que mi voz no se quebrara, pero cada palabra se me atoraba en la garganta. Le conté todo de manera resumida, la llamada de Iván desde el aeropuerto, el pasaporte de Araceli, la mujer idéntica a ella en el avión, y todos los pequeños detalles que había anotado. Desde cómo cambiaba de mano para escribir hasta cómo su estado de ánimo pasaba de un día a otro. Saqué el cuaderno de mi bolsa y se lo entregué. Mira, lo escribí todo aquí. No sé si me lo estoy imaginando, pero ya no puedo hacerme la tonta. Carol hojeó las páginas con el ceño fruncido. Leyó mi letra temblorosa despacio. ¿Has notado todo? Estella dijo con voz seria. Cada vez que se va y regresa, es como si fuera otra persona. ¿Tú qué crees que sea? Negué con la cabeza, aferrándome a la taza de café. No lo sé, Carol. Solo sé que tengo miedo. Miedo de que Araceli esté ocultando algo. Miedo de que mi familia se rompa si profundizo demasiado. Pero no puedo detenerme. Tengo que saber la verdad. Por Steven, por Matthew. Carol puso su taza sobre la mesa y me miró con determinación. No es fácil engañar a una mujer, Estella. ¿Qué te dice el instinto? Estoy segura de que hay algo turbio aquí. Tienes que llegar al fondo de esto. Vacilé y mi voz se convirtió en un susurro. ¿Y si la estoy juzgando mal? ¿Y si lastimo a Steven? Carol me interrumpió con firmeza. Confía en tu instinto. Si no descubres la verdad, siempre vivirás con la duda y no podrás proteger ni a Matthew ni a Steven. En ese momento, la señora Jenkins, la mujer que vende verduras en el mercado y a quien conozco, entró a la cafetería. Me reconoció y sonrió. Señora Brooks, qué coincidencia. La semana pasada vi a su nuera en el mercado. Era tan amable. Incluso compraba un manojo extra de cilantro para cocinar. Pero esta mañana volvió a pasar, con una expresión tan seria. Ni siquiera dijo hola. Compró sus verduras y se fue. ¿Está pasando algo con tu nuera?, preguntó Marie. Forcé una sonrisa y respondí. Debe estar cansada, Marie. Pero por dentro me sentía como si me estuviera ahogando. Otra persona que notaba lo extraño que estaba Araceli. Agradecí a la señora Jenkins, la vi irse y volví a mirar a Carol. El pánico se reflejaba en mis ojos.
Carol tomó mi mano y su voz se suavizó. Mira, Estella, no eres solo tú. Hasta los vecinos se dan cuenta. Ya no te engañes. Sigue anotando todo, y si es necesario, tendrás que seguirla. No para hacerle daño, sino para proteger a tu familia. Asentí, pero el corazón me dio un vuelco. Sabía que Carol tenía razón, pero la idea de seguir a mi propia nuera me hacía sentir como si traicionara a mi familia. Había pasado toda mi vida cuidando este hogar, y ahora tenía que hacer algo que nunca imaginé, investigar a alguien de los míos. Esa tarde regresé a casa, con la cabeza hecha un caos. Araceli salió llevando su familiar canasta roja. Mamá, voy al mercado un ratito, dijo con voz suave. Asentí, pero en cuanto desapareció detrás del portón, abrí mi cuaderno y escribí. 3 de la tarde Araceli sale al mercado con canasta roja. Actitud normal. Me quedé allí, mirando el reloj, contando cada minuto. A las 6, Araceli regresó, pero la canasta que llevaba ahora era azul. Me sorprendí y le pregunté. ¿Cambiaste de canasta? Sonrió y respondió rápidamente. Sí, la otra se rompió y una amiga me prestó esta. Asentí, pero las manos me temblaban mientras anotaba en el cuaderno. Regresó 6 de la tarde, lleva canasta azul, voz un poco apresurada. Mis notas se estaban acumulando. Cada línea era un paso más cerca de la verdad, pero también un paso más lejos de la imagen de la vieja madre que solo sabe amar y confiar. El fin de semana, Steven se fue temprano a trabajar horas extras y Matthew estaba en una actividad escolar, dejando la casa en silencio, solo para Araceli y para mí. Estaba limpiando la mesa del comedor, tratando de mantenerme ocupada para alejar las dudas que me devoraban por dentro. Pero entonces, Araceli bajó de su cuarto con un vestido amarillo pálido con flores, luciendo tan fresca como en los primeros días de su matrimonio. Mamá, voy al mercado un ratito, dijo con voz suave. Tomó su canasta de mimbre habitual y se fue. Asentí, sonriendo, pero una voz interior insistía. Síguela, Estella. Ve a descubrir la verdad. No lo dudé. Me puse mi viejo chal sobre la cabeza para cubrir un poco el rostro y salí de la casa en silencio, manteniendo una distancia segura detrás de Araceli. El sol estaba fuerte, el sudor empapaba mi espalda, pero no me importaba. Solo quería saber a dónde iba realmente, qué estaba haciendo. Araceli caminaba rápido por la calle empedrada que llevaba al mercado. Pero de repente, en lugar de girar a la derecha como siempre, dobló a la izquierda por un callejón detrás de un vecindario de clase trabajadora. Las casas eran viejas, pegadas unas a otras, con pintura descascarada y techos de lámina oxidada. Reducí la velocidad, con el corazón latiendo a 1000, tratando de ocultarme detrás de unas bicicletas estacionadas en la banqueta. Araceli no volteó. Siguió caminando. Entró en un callejón aún más estrecho, donde apenas llegaba la luz del sol. Me escondí detrás de un taller mecánico donde un hombre estaba concentrado ajustando tuercas. Vi a Araceli detenerse frente a una vieja puerta de madera, tocar suavemente y luego entrar, desapareciendo del todo. Me quedé allí, respirando con dificultad, con la cabeza dando vueltas. ¿Qué hacía mi nuera ahí? No era el mercado ni la casa de alguna amiga que ella hubiera mencionado. Quise caminar hasta allí, tocar la puerta y preguntarle directamente, pero mis pies parecían clavados al suelo. Tenía miedo de la verdad, miedo de que lo que estaba a punto de descubrir lo rompiera todo. Al final, me di la vuelta y regresé a casa, llena de preguntas, cada paso más pesado que el anterior. Apenas empujé la reja para entrar cuando me quedé paralizada. Araceli estaba en la cocina, cortando verduras con una blusa blanca, completamente diferente del vestido floral con el que había salido. Fruncía el ceño y me miraba con ojos fríos y penetrantes. ¿A dónde fuiste, mamá? Que apenas llegas. Me quedé inmóvil, con la boca seca, incapaz de decir una palabra. Hace solo unos minutos la había visto entrar en ese callejón con un vestido amarillo. ¿Cómo pudo regresar tan rápido? ¿Y esta blusa? Solo salí a caminar, eso es todo, balbuceé. Araceli asintió sin decir nada más, pero su mirada me recorrió como un escalofrío por la espalda. Subí a mi cuarto fingiendo buscar algo,
pero en realidad era para escapar de esa mirada, para calmar mi corazón que latía con fuerza descontrolada. Esa noche, estaba sentada tejiendo cuando Matthew corrió a mi cuarto, con las mejillas rojas de haber jugado en el jardín. Me abrazó las piernas, sollozando. Abuela, mi mamá me gritó solo porque se me cayó un lápiz. No como ayer. Ayer fue tan amable, hasta me abrazó. Tomé a Matthew en mis brazos, acariciándole la cabeza, pero por dentro sentía que me estaba quemando. Tu mamá estaba cansada, cariño. No estés triste, dije, aunque mi voz temblaba. Matthew escondió su rostro en mi hombro y susurró. Abuela, quiero a la mamá de ayer. Lo abracé con más fuerza, con las lágrimas a punto de caer. Las palabras de mi nieto eran como un cuchillo, grabando mis sospechas aún más profundo. Esa noche no pude dormir. Me recosté en la cama con los ojos abiertos, mirando al techo. Las imágenes se repetían una y otra vez en mi cabeza. Araceli con el vestido floral entrando al callejón, Araceli con la blusa blanca en la cocina, y la voz de Iván, está en mi vuelo. Saqué el cuaderno del cajón y escribí una frase. Ni siquiera me atreví a creerme a mí misma, quizá no sean la misma persona. Esa frase se sentía como una maldición y me hizo temblar. A la mañana siguiente, decidí regresar a ese callejón. Ya no podía soportar la duda. Tomé la foto familiar que cuelga en la sala, la de Araceli sonriendo radiante junto a Steven y Matthew. La sostuve con fuerza y salí de la casa, decidida pero aterrorizada. El callejón era igual que ayer, silencioso y sombrío. Me detuve junto a un puesto de elotes donde una mujer de mediana edad avivaba el carbón con un abanico. Le mostré la foto y pregunté. Disculpe, ¿ha visto a esta joven por aquí? La mujer la miró detenidamente y luego señaló. Ah, sí, claro. Viene y va seguido de la casa del número 14, esa de allá. Le agradecí, con el corazón latiéndome en la garganta, y caminé directo hacia esa casa. La casa del número 14 apareció frente a mí con paredes manchadas, una puerta de madera descascarada y una maceta con una margarita marchita en el marco de la ventana. Me quedé ahí, las manos temblando, sintiendo que todo el mundo contenía la respiración conmigo. Toqué la puerta, y cada golpe sonó como un martillazo en mi pecho. La puerta se abrió, y me quedé sin palabras. Delante de mí estaba una mujer idéntica a Araceli, desde su rostro hasta su cuerpo y su largo cabello negro. La única diferencia era la mirada asustada y sus manos temblorosas mientras sostenía un trapo. Tartamudeé, con la voz quebrada. Araceli. La joven se sobresaltó, apretó con fuerza el trapo e intentó cerrar la puerta de golpe. Pero justo en ese momento, se escuchó otra voz desde dentro, suave pero firme. Isidora, ya no te escondas. Tú también sabes que esto está mal. Alcé la vista y vi a otra joven salir de un rincón del cuarto, colocándose justo detrás de la mujer que parecía Araceli. Era delgada, con el cabello recogido en un moño, y tenía una mirada inteligente pero amable. Me miró y esbozó una ligera sonrisa. Mi nombre es Lucy Miller, compañera de cuarto de Isidora, señora Brooks. Por favor, entre. Es hora de que conozca la verdad. Respiré profundo, tratando de que mis piernas no temblasen, y entré a esa pequeña casa con techo de lámina. Las paredes estaban manchadas, el piso de concreto agrietado y en el aire flotaba un leve olor a desinfectante. En un rincón, un hombre mayor tosía débilmente, acostado en un viejo catre cubierto con una manta desgastada. Sentí el espacio aplastándome, pero aún así avancé y me senté en la silla de madera que Lucy me indicó. La mujer idéntica a Araceli bajó la mirada y su voz apenas era un susurro. Lo siento, no soy Araceli. Mi nombre es Isidora. La miré, mi mente un torbellino, incapaz de decir nada. Isidora. El nombre era extraño, pero el rostro demasiado familiar. Entrecrucé las manos, tratando de mantener la voz firme. Explícame por qué te pareces tanto a mi nuera y por qué apareces en mi casa. Isidora levantó la mirada, con los ojos llenos de culpa, pero no respondió de inmediato. En lugar de eso, Lucy se sentó a su lado, sirvió un vaso de agua de un viejo garrafón de plástico y empezó a hablar. Isidora es muy pobre,
Señora Brooks, dijo Lucy con voz calmada y clara. Sus padres adoptivos están muy enfermos, especialmente el caballero que está acostado allá. Hace unos años, Isidora conoció a Araceli por casualidad en un mercado. Se parecían como dos gotas de agua, y Araceli aprovechó eso. Propuso que Isidora fingiera ser ella, que la reemplazara por unas horas siempre que lo necesitara. Isidora no quería, pero Araceli le pagaba muy bien, y su familia necesitaba el dinero para comprar medicinas. La miré y vi que tenía la cabeza baja, sujetando el trapo tan fuerte que los nudillos se le habían puesto blancos. ¿Reemplazarla para qué?, pregunté, con la voz llena de incredulidad. ¿Por qué Araceli necesitaría que alguien la fingiera? Isidora levantó la vista, con la voz temblorosa. No sé todo, señora. Solo me decía, quédate unas horas en la casa, haz algunas cosas como ir al mercado, cuidar al niño, y luego te daré dinero, mucho dinero, suficiente para comprar la medicina de mis padres. No me atrevía a pedir más. Bajó la cabeza y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. La miré, con el pecho apretado. Cada detalle extraño de los últimos meses cobraba sentido de repente. El cambio de manos al escribir, la personalidad que a veces era dulce y a veces áspera, la voz que unas veces era tierna y otras fría. Todo encajaba ahora, como las últimas piezas de un rompecabezas que me había negado a ver. Lucy continuó, con la mirada más aguda. No sé si esto ayude, pero una vez vi a Araceli con un hombre muy elegante. Su nombre es Charles Thompson. Escuché el nombre mientras hablaban en una cafetería. Se llamaban cariño muy afectuosamente. En ese momento, Isidora esperaba afuera en el auto, sin entender nada. El nombre Charles Thompson fue como un puñal en mi corazón. Recordé las palabras de Iván, está sentada en primera clase junto a un hombre rico. La pequeña habitación parecía girar a mi alrededor. Intenté mantener la calma, pero mis manos temblaban tanto que tiré un vaso de agua. Lucy se apresuró a limpiarlo, pero yo solo sacudí la cabeza. La voz se me quebró. Ella. Araceli, está engañando a mi familia. Isidora se quebró, con la voz entre sollozos. Lo siento mucho, señora. No quería lastimar a nadie. Solo quería salvar a mis padres. Miré a esta joven con un rostro idéntico al de Araceli, pero con una mirada llena de dolor y arrepentimiento. Quise enojarme. Quise gritar. Pero al ver a Isidora, solo sentí compasión. Ella no era la mente maestra, solo era una pieza en el juego de Araceli. Todo se estaba desmoronando frente a mis ojos. Me levanté, intentando que mi voz sonara firme. Isidora, ¿sabes dónde está Araceli? ¿Sabes lo que hace cuando te pide que la suplantes? Isidora negó con la cabeza, todavía llorando. No lo sé, señora. Solo me decía que hiciera lo que me pedía y que me pagaría. No me atreví a pedir más. Lucy puso una mano sobre su hombro para consolarla y luego se dirigió a mí. Señora Brooks, sé que esto es muy doloroso para usted, pero Isidora también es una víctima. No tenía otra opción. Miré alrededor de la humilde casa, escuchando la débil voz del hombre en la camilla. Entendí la desesperación de Isidora, pero eso no borró la sensación de traición que sentía. Apreté los puños, tratando de contener las lágrimas. No te culpo, Isidora, pero necesito saber la verdad. Necesito proteger a mi hijo y a mi nieto. Me levanté sintiendo que el mundo se me caía encima. Gracias, Lucy, por decirme la verdad. Volveré. Salí de la casa, y el sol brillante afuera me cegaba, pero mi corazón estaba helado. A la mañana siguiente, regresé a ese pequeño callejón donde las paredes manchadas y la puerta de madera descascarada se habían convertido en una obsesión en mi mente. El sol todavía pegaba fuerte, pero sentía un frío por dentro, como si llevara conmigo un viento helado de dudas sin resolver. Toqué la puerta del número 14, sujetando la foto familiar como si fuera un amuleto que me diera valor para enfrentar la verdad. Esta vez, Isidora no parecía tan asustada. Abrió la puerta con una mirada todavía tímida, pero más tranquila, y me invitó a pasar. Señora Brooks, la esperaba. Pase, por favor. La casa seguía siendo pequeña,
con ese olor a desinfectante y la tos débil del hombre en la camilla. Me senté en la vieja silla de madera y miré a Isidora. Llevaba una blusa sencilla, su cabello recogido en un moño suelto. Lucía cansada, pero ya no tenía miedo. Respiré hondo y dije en voz baja: Isidora, quiero conocer a tu mamá adoptiva. Necesito entender todo esto mejor. Isidora asintió y me llevó a un rincón del cuarto donde una mujer muy delgada, con el cabello completamente blanco, y los ojos nublados mirando al techo, estaba acostada. Era la señora Jones, la madre adoptiva de Isidora. Tomé su mano frágil y me presenté. Soy Stella Brooks, mamá de Steven, esposo de Araceli. La señora Jones me miró, respirando con dificultad, y dijo con voz débil: Isidora no es de mi sangre. Es una niña que adopté cuando era recién nacida. Sus palabras fueron como un golpe de martillo en mi cabeza. Me quedé paralizada, el corazón latiéndome con fuerza, pero traté de que mi voz sonara tranquila. Por favor, cuénteme cómo sucedió todo. La señora tosió y luego empezó lentamente a relatarme una historia para la que no estaba preparada. Hace muchos años, yo era enfermera en un hospital de un pueblito, comenzó, con la voz temblorosa. Una familia muy pobre tuvo gemelos. Eran tan pobres que no podían quedarse con los dos. La mamá lloraba y decía que solo podía quedarse con uno. Al otro lo iban a abandonar. Se me rompió el corazón. No podía permitir que abandonaran a ese bebé. Así que la adopté. Esa es Isidora. Se detuvo por una tos larga y luego miró a Isidora con un amor inmenso. La crié como si fuera mía, pero sé que ella siempre ha querido encontrar a sus verdaderos padres. No tengo nada que darle más que mi amor y esta casa. Me senté allí, agarrando el borde de la silla, con la cabeza dando vueltas. ¿Sabe quiénes son los padres biológicos de Isidora?, pregunté, con la voz temblorosa. La señora Jones negó con la cabeza. Solo sé que eran una familia pobre de un pueblo cercano. No pregunté mucho, solo quería salvar a la niña. Miré a Isidora y la vi con el rostro inclinado, con lágrimas rodando por sus mejillas. Señora Brooks, no sé nada sobre mis padres biológicos, dijo, con la voz entrecortada. Pero cuando conocí a Araceli, pensé que quizá ella sabía algo. Se parece mucho a mí. Pero nunca me dijo nada sobre eso. Sentí que me faltaba el aire. Pedí a la señora Jones que me dejara ver sus viejos papeles, con la esperanza de encontrar alguna pista. Ella señaló un viejo tocador de madera. Isidora sacó un sobre amarillento y me lo dio. Dentro había una copia de algunos documentos del hospital con la fecha de nacimiento de Isidora. Los leí rápidamente y sentí que mi corazón se detenía. La fecha de nacimiento de Isidora era exactamente la misma que la de Araceli, la que había visto en sus papeles cuando se casó con Steven. Agarré los documentos con las manos temblorosas y miré a Isidora. Tú y Araceli podrían ser hermanas gemelas, dije, con la voz perdida. Isidora se desplomó, llorando y cubriéndose el rostro. ¿Así que Aray es mi hermana? ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué me hizo hacer todo eso?, preguntó. La miré, con el corazón hecho pedazos. Recordé los días en que Araceli venía a mi casa, radiante y segura, como si hubiera nacido para ser la esposa y madre perfecta. La había amado. Había creído que le daría felicidad a Steven. Pero ahora sabía que no solo había engañado a mi familia, sino que también se había aprovechado de su propia hermana, usándola como doble para ocultar secretos que ni siquiera me atrevía a imaginar. Me levanté, puse mi mano en el hombro de Isidora, y aunque mi voz sonaba firme, no podía ocultar el dolor. Isidora, a partir de hoy no dejaré que nadie más se aproveche de ti. Voy a ayudar a tus padres con su enfermedad, pero a cambio, tú tienes que cooperar conmigo. Necesito sacar esta verdad a la luz, por Steven, por Matthew. Isidora asintió, aún llorando. Te ayudaré. Ya no quiero vivir en esta mentira. La miré y vi sinceridad en sus ojos, y por primera vez sentí un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Salí de la casa y caminé por el callejón, con el alma revuelta. Pasé por el bullicioso mercado donde la gente compraba y reía, pero en mi mente resonaban las palabras de la señora Jones como campanas. 2 gemelas,
una abandonada, la otra criada. Y ahora sus destinos se habían cruzado dentro de mi propia familia. Regresé a casa, con el alma hecha un desastre, como un campo después de la tormenta. La verdad sobre Araceli e Isidora, el secreto de las gemelas, era una piedra aplastando mi pecho. Me encontraba en una encrucijada, no estaba preparada para enfrentar a mi nuera, la mujer que nos había engañado a todos, y para revelar la verdad a Steven y a Matthew. Esa noche llamé a Iván. Mi voz sonaba firme, aunque mi corazón temblaba. Iván, tienes que venir a casa mañana por la noche. Hay algunas cosas que necesito que me aclares. Iván se sorprendió, podía escuchar la preocupación en su voz. Mamá, ¿pasó algo serio? Le contesté con firmeza. Solo ven, hijo. Te necesito. Y, si puedes, trae el pasaporte electrónico de Araceli. No hizo más preguntas. Solo dijo. Sí, mamá. Ahí estaré. Colgué y me senté, sintiendo que el mundo entero se me venía encima. Sabía que la noche siguiente sería una que nadie en esta familia olvidaría jamás. Al día siguiente, me levanté temprano y preparé una gran cena familiar. Puse un mantel blanco sobre la mesa y encendí algunas velas. Cociné el chile que tanto le gusta a Steven y el pescado asado que Matthew siempre pide. Quería que esta cena fuera especial, no para celebrar, sino para marcar un antes y un después. Estaba en la cocina picando verduras, pero mi mente estaba en otro lugar, entre aquel oscuro callejón y las palabras de Isidora. Me repetía que tenía que ser fuerte por Steven y por Matthew. Pero cada corte del cuchillo se sentía como un corte en mi propio corazón. Steven llegó justo cuando empezaba a oscurecer, cansado del trabajo. Al ver la mesa puesta, se sorprendió. ¿Qué estamos celebrando? ¿Por qué hiciste tanta comida, mamá? Sonreí, tratando de parecer tranquila. Solo quiero que todos tengamos una buena cena. Siéntate, hijo. Araceli entró con su vestido azul claro, una sonrisa suave, pero con un dejo de nerviosismo en los ojos. Matthew corrió a abrazar mis piernas. Abuela, el pescado huele delicioso. Acaricié su cabeza, con un nudo en la garganta. Sabía que después de esta noche, la sonrisa inocente de Matthew podría no volver a ser tan despreocupada. Nos sentamos a la mesa y, al principio, el ambiente era animado. Steven hablaba de su trabajo. Matthew contaba emocionado sobre el dibujo que había hecho en la escuela. Araceli asentía, comentando de vez en cuando, pero noté que su mano temblaba un poco mientras sostenía la cuchara. Respiré hondo y le hice una señal a Iván, que esperaba afuera. Entró, y justo detrás de él venía Isidora con un vestido sencillo, su rostro idéntico al de Araceli, pero con una mirada llena de angustia. Todos en la mesa quedaron en silencio. Matthew, confundido, miraba de Araya a Isidora y preguntó inocentemente. ¿Por qué hay dos mamás? Steven palideció, dejó caer la cuchara, y Araceli se levantó de un brinco, gritando. ¿Qué significa esto, mamá? Me levanté, agarrándome del borde de la mesa para no temblar. Siéntate, Araceli, dije con voz lenta pero firme. Necesito que aclaremos todo. Comencé a contar la historia, y cada palabra me desgarraba por dentro, la llamada de Iván desde el aeropuerto al verla en un vuelo a Francia, aunque ella todavía estaba en casa, el día que cambió de mano para escribir. Su personalidad, a veces dulce y otras veces fría, y finalmente, mi visita al callejón donde conocí a Isidora y descubrí el secreto de las gemelas. Tú e Isidora son hermanas gemelas, le dije, mirándola directamente a los ojos. Te aprovechaste de tu hermana para ocultar la verdad. Dinos cuál es la verdad. Araceli temblaba, su rostro blanco como papel. Gritó, tratando de defenderse. Se lo están inventando todo para humillarme. ¿Cómo se atreven? Pero Ivone se acercó y dejó un montón de papeles sobre la mesa con un golpe sordo. Esta es una copia de tu pasaporte electrónico con el sello de entrada y salida de Francia, dijo con voz dura. No puedes estar en casa y volar a Francia al mismo tiempo. Araceli miró los papeles, con los labios apretados, incapaz de decir nada. Matthew, sentado a su lado, intervino de repente con voz inocente pero cargada de dolor.
Es cierto, abuela. Algunos días mi mamá es un ángel, y otros días es muy mala. No me gusta la mamá mala. Las palabras de mi nieto fueron como un puñal, y tuve que contener las lágrimas. El aire en la habitación se sentía tan pesado que era difícil respirar. Asentí con la cabeza y le hice una señal a Lucy, que acababa de entrar por la puerta trasera. Ella se paró, con su mirada aguda, y le dijo a todos. Vi a Araceli con Charles Thompson. Se llamaban cariño y fue ella quien contrató a Isidora para hacerse pasar por ella y engañar a la familia. Steven volteó hacia su esposa, con la voz ahogada. ¿Es cierto, Araceli? Dímelo. ¿Es cierto? Araceli mordió su labio en silencio por un largo momento y de repente gritó, su voz llena de furia. Sí, es cierto. Tengo un amante. Estoy harta de esta vida pobre. Estoy harta de ser la nuera en esta casa. Charles me da una vida 100 veces mejor. Y tú, Steven, no sirves para nada. Sus palabras fueron como una bomba que explotó en la habitación. Steven se quedó paralizado, apretando los puños hasta que se le pusieron blancos. Matthew rompió a llorar y corrió a abrazarme, con la voz temblorosa. Abuela, ¿qué dijo mi mamá? Lo abracé fuerte y las lágrimas me rodaron por las mejillas. Miré a Araceli con el corazón hecho pedazos. Ella estaba ahí, con una mirada fría, sin un ápice de remordimiento. Steven se levantó, con la voz temblorosa. Araceli, ¿de verdad piensas eso? Ella se dio la vuelta y se fue sin responder. Isidora, que había estado callada a un lado, habló de repente con voz baja pero clara. Hermana, no tenías que lastimarlos así. Solo quería ayudarte, pero no sabía que llegarías tan lejos. Araceli la fulminó con la mirada, pero no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró de golpe, dejando la habitación en un silencio doloroso. Después de esa noche de confrontación, el aire en mi casa se sentía como si le hubieran robado la vida. La sala que solía llenarse con las risas de Matthew y las conversaciones de Steven ahora estaba en un silencio que asfixiaba. Había vivido toda mi vida por mi familia, pero ahora me sentía como alguien que acabara de sobrevivir a un huracán, parada en medio de los escombros del hogar que tanto había cuidado. Araceli se fue después de gritar esas palabras amargas, dejando a Steven con una mirada vacía y a Matthew con lágrimas inocentes. Sabía que todo había cambiado para siempre. Una semana después, Steven y Araceli fueron al juzgado para el divorcio. Yo no fui, pero Steven me contó después, con la voz seca, como si hubiera perdido el alma. Mamá, dijo. No me miró a mí ni a Matthew. Firmó los papeles y se fue con ese hombre como si nunca hubiéramos existido. Me senté a su lado, tomándole la mano, tratando de no llorar. Araceli no pidió la custodia de Matthew, como si el niño solo hubiera sido parte de una obra de teatro de la que se había cansado. Mi corazón dolía, no solo por Steven, sino por Matthew, un niño de 7 años que no merecía ser abandonado así. No te preocupes, cariño, le dije, con la voz temblorosa. Siempre estaré aquí, y Matthew nunca estará sin amor. Pero por dentro sabía que esta herida tardaría mucho en sanar. Steven se derrumbó. Se volvió callado, hablaba poco. Solo se enterraba en su trabajo o se sentaba a ver a Matthew jugar en el jardín. Miré a mi hijo y vi en sus ojos la misma tristeza que mi esposo Rafael tenía en sus últimos días, cuando sabía que ya no podía quedarse con nosotros. Quería abrazarlo para decirle que todo estaría bien, pero no sabía por dónde empezar. Afortunadamente, apareció Isidora, silenciosa como una pequeña luz en la oscuridad. Venía a la casa todos los días. Traía recipientes con comida caliente, se sentaba a jugar con Matthew y le secaba las lágrimas cuando él preguntaba. Tía, ¿a dónde fue realmente mi mamá? Miré a Isidora, vi ese rostro idéntico al de Araceli, pero con un corazón completamente diferente. Era dulce, paciente y siempre encontraba la manera de hacer reír a Matthew. Una tarde, vi a Matthew correr a abrazar a Isidora con su vocecita alegre. Mamá, Isidora, enséñame a dibujar un pajarito. Me sorprendí, con el corazón apretado. El niño la llamaba mamá con esa sonrisa despreocupada que hacía mucho no veía.
Isidora rió y le acarició la cabeza. Claro, mi amor, pero tienes que dibujarlo muy bonito para que yo lo vea. Me quedé ahí, con lágrimas rodando por mis mejillas. Las palabras inocentes de Matthew eran como medicina que calmaba mi dolor. Supe que Isidora no solo había reemplazado a Araceli durante esos días de engaño, sino que se estaba convirtiendo en parte de nuestra familia con su propio corazón sincero. Una noche, mientras limpiaba la cocina, Steven me llamó a la sala. Estaba parado allí, sosteniendo un anillo pequeño con las manos temblorosas. Su mirada era una mezcla de nervios y determinación. Isidora estaba a su lado, con el rostro sonrojado y los ojos brillantes. Steven se arrodilló, y su voz se quebró. Isidora, no quiero perder más tiempo. Tú le devolviste la luz a mi vida y a la de Matthew. ¿Aceptarías ser mi esposa y la mamá de Matthew? Isidora rompió en llanto, mirándome como buscando mi aprobación. Me acerqué, tomé su mano y asentí suavemente. Te lo mereces, querida. Has sido parte de esta familia por mucho tiempo. Ella me abrazó. Sus lágrimas empaparon mi hombro, y supe que ese era el momento en que mi familia comenzaba a sanar. La boda de Steven e Isidora fue poco después. Algo pequeño, pero lleno de amor. Yo estaba en el jardín mirando las rosas rojas amarradas a la cerca, escuchando la risa de Matthew mientras llevaba su pequeño traje, siendo el diminuto padrino de su papá. Ivan regresó de un viaje de trabajo y se paró junto a su hermano con una sonrisa tan radiante como el día en que se puso por primera vez su uniforme de piloto. Me senté en la primera fila, con lágrimas rodando por mis mejillas. No eran lágrimas de pérdida, sino de felicidad. Miré a Isidora en su sencillo vestido de novia, tomando la mano de Steven, y supe que mi familia había encontrado un corazón sincero. Después de perder a una impostora, la vida volvió a la normalidad. Isidora mantuvo su vida sencilla, cuidando a Steven y a Matthew con todo su amor. Preparaba comidas calientes, cantaba a Matthew para dormir con el mismo celito lindo que yo solía cantar a mis hijos. Cada noche se sentaba junto a Steven, escuchándolo hablar de sus planos y proyectos con una mirada llena de orgullo. Matthew ya no preguntaba por su otra mamá. Simplemente se acurrucaba con Isidora, llamándola mamá con una sonrisa radiante. Miré a mi familia y vi cómo las heridas se cerraban poco a poco. Una noche, ya muy tarde, me senté en el porche. El viento soplaba suavemente por el jardín. Desde adentro se escuchaba la risa de Matthew, mezclada con la dulce voz de Isidora. Asomé la cabeza y vi a Steven concentrado en su trabajo mientras Isidora le preparaba una taza de té, dejándosela a un lado y dándole un suave beso en la frente. Sonreí, sintiendo que mi corazón finalmente estaba en paz. Pensé en el largo camino que había recorrido, desde las primeras dudas, desde la llamada de Iván hasta aquel callejón oscuro donde descubrí la verdad. La verdad había sido cruel, pero como solía decir mi esposo Rafael, la verdad te hará libre, Estella. Y así fue. La verdad nos liberó. Nos trajo a Isidora y nos dio un nuevo comienzo, mucho más brillante y feliz. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien la escuche y reflexione sobre cuántas madres sufren en silencio dentro de sus propios hogares. De verdad me pregunto, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías quedarte callada para mantener la paz, o te atreverías a enfrentar todo para recuperar tu voz? Quiero conocer tu opinión, porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino de otra persona. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que el valor nos conduce a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, te dejo con dos de los relatos más queridos de este canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta este momento.